Muy bien. Bueno, yo voy a contarles un poquito cuál es el tipo de datos de terreno que existen a partir de el trabajo que hicimos durante varios años en la ciudad de La Rioja. Yo actualmente estoy en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Universidad de Córdoba, pero durante muchos años estuve en la ciudad, en la provincia de La Rioja, y estuve trabajando en este instituto, se llama CRILAR, que es un instituto ISET que está ahí en La Rioja, y durante todo ese periodo, digamos, estuve ahí desde el 2000, estuve más tiempo que el 2004, pero este trabajo empezó en el 2004, y bueno, los datos que están disponibles llegan más o menos hasta el 2018. El control de la enfermedad de Chagas en La Rioja tiene varios pedacitos, digamos, y uno de ellos es lo que se llama control vectorial, concretamente el intento de eliminar vinchucas de las viviendas, y para eso arrancamos una confección de una base de datos georreferenciados. Les voy a contar un poquito cómo se colectaron los datos de tipo entomológico, los demográficos y las características de las viviendas, unidades domiciliarias que van a ver por ahí. Y también se colectaron y se colectan datos sobre seroprevalencia, es decir, cuál es la fracción de las personas que están infectadas con Trypanosoma cruzi. En términos generales, ustedes saben bien que Triatoma infestans estuvo distribuida a lo largo de buena parte de lo que se llamó el cono sur de Sudamérica, pero digamos, en este momento, a partir de, o desde esa distribución original, está en este momento reducida a lo que se llama el Gran Chaco americano, que es lo que está acá coloreado en rojo Perdón, aproximadamente. David, me da la impresión que vos, perdón, me da la impresión que vos estás pasando las diapositivas y nosotros estamos viendo un pantallazo general con la primera hoja nada más, con la primera diapositiva. Opa, ajá. Y, Tal vez entonces, ¿acá qué pasa? tenés que dejar de compartir y compartir tu presentación ya, supongo que la pusiste en pantalla completa. De lo contrario, nosotros no vemos avanzar las diapositivas. Pero, ¿están viendo que el título? Sí. Sí. Solo la diapositiva. Vemos el título y vemos la ristra de mini diapositivas al costado. Es que tenés que poner como slideshow. Ahí va mejor, ahí me parece que va queriendo. Se volvió, recién. A ver, sí. ¿Ahora ven cómo pasa? Sí. Sí. Ahora sí. Ok. No está puesto todavía como pantalla completa, David. Está puesto como modo editar. Ok. A ver, ahí están viendo el título. No, estamos viendo la segunda diapo. Control de Chagas, acción del programa de control vectorial. Por eso, bueno, no sé qué ocurre. Mi sugerencia es que dejes de compartir pantalla, pongas a pantalla completa tu presentación y después cuando tengas que volver a compartir y busques esa opción. A ver, dejo de compartir. Ahora pones en pantalla, ¿cómo se dice? Completa, tu propia presentación. La pantalla completa. Y ahora intentas compartir de nuevo esa. A ver, y si ahora cambias, y si cambias de slide, de diapositiva ahora. Perfecto, ahora sí.
¿Ahora sí? Sí, ahora va. Perdón. Sí, pasa que tengo varias ventanas abiertas y probablemente compartí la que no debería compartir. Bueno, entonces, para repasar, acciones de control vectorial que tienen que ver con la construcción de base georreferenciada, colecta de este tipo de datos y de cero prevalencia. Les comentaba que Triatoma infestans estuvo distribuida durante, a lo largo de una buena parte de Sudamérica, pero ahora está solamente presente en lo que se llama el Gran Chaco americano, que es esta partecita roja que estoy marcando acá. Ahora sí se ve eso, ¿no? Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. La provincia de La Rioja es este pedacito que estoy marcando con el mouse acá, y el parte del Gran Chaco americano está atravesando mitad de la provincia de La Rioja, y esta parte es lo que se llama los Llanos de La Rioja, y es una de las zonas históricamente hiperendémicas para la enfermedad de Chagas. La pregunta que por supuesto sigue presente es por qué no fue eliminada Triatoma infestans de la región del Gran Chaco, y fundamentalmente se debe a que las comunidades rurales tienen alrededor de sus casas una enorme cantidad de estructuras que, digamos, acumulan como depósitos o son refugios de animales domésticos tipo gallineros o conejeras o cabras, como en este caso, etc. Y en esos lugares los insecticidas que se usan tienen una eficacia mucho menor que la eficacia de los insecticidas adentro de las viviendas. Entonces, las estructuras peridomésticas que llamamos representan un refugio para las poblaciones de Triatoma infestans, de las cuales hasta ahora no ha sido posible eliminar. Entonces, en el programa de control de Chagas de La Rioja, se hacen acciones de control vectorial que se llaman, que representan esencialmente la aplicación de insecticidas residuales a partir de lo que se llaman una actividad de vigilancia entomológica, que es ir a visitar cada una de las viviendas con suerte anualmente para ver si tienen o no tienen vinchucas, y si tienen vinchucas tienen que hacer una aplicación de insecticida, y esa aplicación de insecticida se hace en todas las viviendas o en algunas viviendas, dependiendo del grado de infestación de la localidad. Si hay algunas poquitas viviendas de la localidad, se tratan nada más que esas viviendas, y si hay muchas, una fracción por encima del 5 al 10% de esas viviendas, entonces simplemente se tratan todas las viviendas de la localidad. También se hacen acciones de educación sanitaria, con mucha menor intensidad de la que seguramente hace falta. También hay acciones de mejoramiento de vivienda, y todas estas actividades terminan impactando sobre la población de vinchucas, por supuesto. Se hacen actividades de búsqueda de infección de las personas con pruebas diagnósticas. Es una actividad que por ley es a cargo del Estado, es decir, uno puede decidir ir a hacer análisis de sangre para ver si tiene infección por Chagas o no, pero el Estado está obligado por ley a buscar infección en las personas, especialmente en la provincia de La Rioja se hace a nivel de escolares, a nivel de escuela primaria, especialmente cuando ingresan a la escuela primaria y hacia el final de la etapa de la escuela primaria. También se hace el control de las embarazadas, es decir, cada vez que hay una embarazada que se hace el seguimiento en alguna agencia de salud, el Estado tiene obligación de hacerle pruebas de sangre a esa embarazada para verificar si tiene infección o no por Trypanosoma cruzi. También se hace, por supuesto,
un control en los bancos de sangre. Y la última cosa que conforma toda esta actividad del programa de control de Chagas es el tratamiento con estas drogas que comentábamos más temprano. Benzolidazol especialmente es lo que se usa en Argentina desde hace bastante tiempo, que también por ley está a cargo del Estado. Nosotros elaboramos junto con el programa de Chagas de La Rioja una forma de colectar datos en base de datos georreferenciados, y lo que realmente fue un desarrollo original que hicimos en esa época, estuvo basado en la identificación individual de cada una de las viviendas, colocándole un código identificatorio individual a cada una de las viviendas de las comunidades rurales. Ahí ustedes ven, bueno, al principio empezaron pintando el número en algún lugar de la casa, pero después nos dimos cuenta que si el dueño de la casa pintaba la casa, perdíamos el código. Así que pasamos a ponerle una chapita de aluminio con el número estampado en esa chapa de aluminio. Y entonces, para la colecta de datos entomológicos y de aplicación de insecticida, desde el 2005 empezamos a usar unas planillas de este tipo, que son las que realmente contienen los datos que están disponibles. Y entonces lo que ustedes ven acá es que se anotaba la localidad, el número de vivienda que tiene este código, con sus coordenadas geográficas, la fecha de colecta del dato, cuántos habitantes había en la vivienda, el apellido del propietario, el documento, cuántos niños hay en estas franjas etarias, cómo era el estado de infestación de la vivienda, el intradomicilio, el peridomicilio y el intra y peridomicilio, si es que estaba infestado tanto afuera como adentro. ¿Cuántas vinchucas había de por lo menos ninfas y adultos en intra y peridomicilio, Triatoma infestan u otras especies en el intra, en el intra y peridomicilio? Si fue tratada o no la vivienda, en qué fecha, con qué tipo de insecticida, cuánto insecticida, estos numeritos que se ven acá, registra el número, la cantidad de insecticida que fue usado para el tratamiento de esa vivienda. Y finalmente, información sobre qué es lo que había en el peridomicilio. Es decir, cuántos corrales de cabras, cuántos de ovejas, cuántos gallineros, cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está registrado en la mayor parte de las planillas que se constituyeron desde el 2005, por lo menos hasta el 2012, que fue la actividad sistemática que se hizo en el programa de La Rioja. Solamente para mostrarles uno de los resultados finales, o finales en el sentido de uno de los últimos resultados, donde muestra aproximadamente 11.000 viviendas registradas en la zona de los llanos. Lo que se ve acá es los departamentos provinciales de la región de los llanos. Los globitos verdes están centrados en cada una de las comunidades rurales. El tamaño del globito verde lo que está mostrando es cuántas viviendas tiene cada una de esas localidades. Y en ese periodo 2005-2011, lo que se registró fue alrededor de un 13% de viviendas que tenían vinchucas dentro de la vivienda. Aunque había zonas como esta que tiene los circulitos rojos, o esta otra que tiene los círculos morados, que tenían una infestación mucho mayor. Por ejemplo, esta zona de los puntos rojos
tenía un 24% de viviendas infestadas, entre un grupo de 1.400 y pico de viviendas, y en este otro lado, un 19% prácticamente. Es decir, que esta zona tenía una infestación de viviendas mucho mayor que en el resto de la región de los llanos. Justamente estos dos departamentos provinciales son los que mayor infestación tenían y son los que se llaman Rosario Vera Peñalosa, que está más al oeste, y San Martín, que está más al este, y que son los departamentos provinciales que están incluidos en el proyecto que pretendemos llevar adelante con Soledad, coronavirus mediante. Espero que en algún momento se levante la cuarentena y podamos ir a trabajar a justamente estas zonas. ¿Qué informó el programa de Chagas de Rioja en ese periodo, 2004-2011, a la OPS, cuando la OPS hizo una evaluación? Bueno, miren, aquí está la fracción de casas infestadas en el intradomicilio. En el 2004 había alrededor del 25% de viviendas infestadas, y eso fue disminuyendo con el tiempo hasta el 2011, alrededor del 2%. La línea naranja es el promedio para todos los llanos, y los valores más individuales, cuadraditos o este rombo, son para los departamentos General San Martín y Rosario Vera Peñalosa, como para que ustedes vean que, digamos, en distintos departamentos provinciales había una variación en cuanto a la infestación, pero, digamos, la tendencia fue a disminuir. Y este fue, insisto, el reporte que se presentó desde el gobierno de la provincia de La Rioja a la Organización Panamericana de la Salud cuando hizo una evaluación en el 2011. Los datos que yo estuve analizando en paralelo y posterior a eso muestran una cosa parecida, pero no exactamente igual. La prevalencia en el intradomicilio para los llanos es esta curvita acá, que disminuye, pero no tanto como al 2%, sino que en realidad 2011 era alrededor entre el 10 y el 12%. Y si uno considera la infestación en el intra y en el peridomicilio, pues, incluyendo si había vinchuca o no había vinchucas en las estructuras peridomiciliarias, lo que uno ve es que la situación es la que marca esta línea naranja. O sea, arrancó con casi el 50% de viviendas con vinchucas en el peridomicilio y bajó, pero no bajó mucho más del 30%. Al 2012 prácticamente se interrumpió la actividad del programa provincial de Chagas por falta de financiación, y en otro estudio que nosotros hicimos con un estudiante entre el 2015 y el 2017, sobre una muestra mucho menor de viviendas que las que fueron analizadas por el programa provincial, mostraba que la infestación en el intradomicilio en los llanos estaba todavía alrededor del 10%, aunque en el departamento San Martín la infestación en el intradomicilio era alrededor del 20% y en el peridomicilio era más del 60%. O sea que la situación había empeorado sustancialmente. La línea amarilla, que es la que está más abajo, es la que muestra la infestación durante el periodo de trabajo del programa provincial de Chagas de La Rioja en la región oeste. O sea, fuera de la región de los llanos, es hacia la zona de la precordillera y demás, que históricamente tuvo mucho menor infestación de viviendas. Realmente el problema del problema de Chagas está centralizado ahí en esa región de los llanos,
donde todavía existe una buena cantidad de viviendas que tienen vinchucas en su interior. Muy brevemente les comento que hubo un programa se llamó de erradicación de viviendas rancho, que arrancó en 2005, y se instalaron una buena cantidad de viviendas de este tipo, pero no siempre era posible eliminar el rancho original, así que la situación era que la casa nueva estaba al lado de la casa vieja, y en la mayor parte de los casos lo que pasó es que las vinchucas de la vivienda tradicional pasaron a la vivienda nueva, y hay viviendas nuevas que tienen efectivamente infestación por vinchucas. También se modificaron los corrales tradicionales y se hicieron corrales nuevos, corrales de este tipo de estructura. Y otras fotos simplemente para mostrarles una vivienda tradicional a una vivienda nueva. Y en ese estudio más pequeño, digamos, con una cantidad de viviendas más pequeña, en 3 departamentos, esto es departamento Sartín, esto es Rosario Vera Peñalosa, que se los marqué hace un momento, y en otro departamento que se llama Ángel Vicente Peñalosa, con este número de viviendas, lo que hicimos con María José Cavallo en su tesis doctoral fue analizar, entre otras cosas, qué pasaba con la infestación en viviendas nuevas, viviendas tradicionales y lugares donde existía mezclada la vivienda tradicional es el rancho, con viviendas nuevas. Lo que nosotros esperábamos es que en las viviendas nuevas no hubiera infestación por vinchucas, por supuesto, y teníamos un gradiente de, digamos, calidad de la vivienda hasta lugares donde existían viviendas nuevas con viviendas tradicionales y domicilios con situaciones intermedias de calidad, es decir, que esperábamos en las viviendas nuevas menor infestación, y en esta combinación esperábamos mayor infestación por vinchucas. Bueno, lo que vimos es que en realidad no importa mucho la calidad de la vivienda. Digamos, nosotros esperábamos que hubiera mucha infestación en las viviendas nuevas, y esto fue lo que pasó en 3 años, 2014, 2015 y 2016. Bueno, fueron tres temporadas, noviembre y febrero de cada una de las, principio y final de cada una de las temporadas cálidas, pero claramente no hubo una variación en la infestación debida a la calidad de la vivienda. Las viviendas de mejor calidad de construcción estaban igualmente infestadas por vinchucas que la combinación peor, que era la de viviendas nuevas, tradicionales y peridomicilios, que varió de esta manera. Es decir, pero fíjense que la infestación varió entre el 7-8% hasta el 20 y pico %. Es decir, y eso no varió demasiado en el tiempo. Y una palabra solamente para mencionar que hay datos de cero prevalencia de infección por clase de edad. Las clases de edad son de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años. Y lo que mostré acá, aunque está desagregado por departamento y demás, pero lo que pasó en la región de los Llanos y en la región del oeste, en 2 periodos distintos de tiempo, entre el 2006 y el 2008 y el 2009 y el 2011, en azul los valores de prevalencia de infección en los Llanos. Fíjense, entre 0 y 4 años, un 8% de los chicos estaba infectado, y eso varía en las otras clases etarias
está alrededor del 3%, y en la región oeste es un poco menor en las edades iniciales, algo parecido en la etapa de 5 a 9 años, y más o menos igual o un poquito mayor en esta etapa de 10 a 14 años. La variación de la seroprevalencia es bastante, ¿perdón? No, una preguntita para... Es bastante... Una pregunta, Adelante. ¿las edades de estas tablas corresponden estas personas fueron evaluadas a esa edad en el periodo entre el 2006 y 2008, por ejemplo, para los llanos, para la barra azul? Efectivamente, sí, Okay. efectivamente. O sea, los datos están más desagregados. Acá simplemente mostré totales. Los números que están arriba de las barras es la cantidad de chicos que fueron estudiados. O sea, 300 chicos, 370, 191 en los distintos lugares. Y estas son las cantidades para las otras edades. Lo que uno espera en una situación de transmisión activa vectorial es lo que se ve en los rectángulos naranjas. O sea que hay menor infección en edades más bajas y aumenta la infección hacia las edades mayores, porque simplemente es una cuestión acumulativa de la probabilidad de transmisión. Lo que se ve acá con los llanos es extraño, porque hay muchos chicos entre 0 y 4 años que están infectados y después parece disminuir para edades mayores. Lo que muy probablemente esté pasando aquí es que hay una influencia fuerte de la migración de la gente desde el área rural hacia las ciudades. Y eso hace que probablemente uno haya detectado una cierta cantidad de chicos infectados en el área rural, en edades bajas, pero luego muchos de estos chicos seguramente están yéndose con su familia a las ciudades y uno ya después no lo pesca más a medida que este chico va creciendo y demás. Pero bueno, es una de las tantas cosas que hay que trabajar con esos datos que están disponibles, porque ahí hay algunas inconsistencias sobre lo que sabemos, digamos, de la epidemiología de la enfermedad. Y esencialmente eso es lo que tenía para contarle, así que, bueno, si hay preguntas, adelante.